¡Hey! El dolor en la espalda baja es uno de los males más comunes que vemos hoy en día. Este en la mayoría de casos es causado por posiciones que adoptamos durante el día. Principalmente estar sentados por largos periodos de tiempo, la falta de movimiento o actividad física en general. En el video del día de hoy veremos una serie de movimientos para prevenir dolores en esta área. Cabe resaltar que si ya sufres de dolores o tienes una condición médica en la espalda lumbar, lo mejor es que visites a un médico profesional y que sea él que te dé un diagnóstico y propio tratamiento. Sin más preámbulo, comencemos pues. Los dolores en la espalda baja usualmente son ocasionados por desbalances musculares que se desarrollan por estar sentados largos periodos de tiempo. Cuando estamos sentados, nuestros flexores de la cadera se encuentran flexionados. Al estar flexionados por un largo periodo de tiempo, estos se pondrán tensos y sobreactivos. Cuando los flexores de la cadera están tiesos, estos jalarán la pelvis hacia adelante y causarán lo que conocemos como inclinación pélvica anterior. Además de esto, cuando estamos sentados, nuestros abdominales y glúteos se encuentran inactivos. Los abdominales y los glúteos son los encargados de contrarrestar esa inclinación pélvica anterior y de mantener la cadera neutral. Entonces, cuando sumamos estos dos factores, los flexores de la cadera tensos y jalando la pelvis hacia adelante, más los abdominales y los glúteos inactivos y no haciendo su trabajo, esto causará un exceso en la curvatura de la espalda baja. Este incremento en la curvatura de la espalda baja causará un estrés en los tejidos como huesos, músculos, ligamentos y nervios que se conectan a las vértebras. Esto causará dolores y posibles lesiones en el futuro. Entonces lo que tenemos que hacer es liberar la tensión de los músculos que se encuentran tensos a través de estiramientos y fortalecer los músculos que se encuentran inactivos. Estiramiento para los flexores de la cadera. Posicionamos una pierna al frente y la otra atrás con la rodilla en el suelo. Llevamos el brazo del lado a estirar sobre la cabeza y nos inclinamos. Como el objetivo es corregir la compensación de la inclinación pélvica anterior, nos vamos a enfocar en encontrar el glúteo de la pierna que está en el suelo, para así neutralizar la pelvis y hacer del estiramiento más efectivo. Si quieres, puedes hacer este estiramiento más dinámico. Te inclinas, sostienes de 1 a 2 segundos, rotas el torso, sostienes de 1 a 2 segundos y regresas. Repites de 5 a 10 veces. Los aductores asisten en la flexión de la cadera y usualmente también se encuentran tensos. Es buena idea que los estiremos. Abre las piernas e inclínate hacia un lado. La punta de los pies paralelas una con la otra. Con las manos en la cadera, posiciona el peso del cuerpo en la pierna que no estamos estirando. Mantén el torso erecto. Contrae los glúteos y cuádriceps de la pierna que estamos estirando. Sostiene por 30 segundos y después cambias de lado. Para estirar los músculos de la espalda baja, vamos a hacer una serie de movimientos traídos de yoga. El primero es la pose del niño. Sentados en las rodillas, nos inclinamos hacia adelante y estiramos las manos. Nos enfocamos en respirar y relajar la espalda. Sostenemos por 30 segundos y luego pasamos a la postura del gato. Manos alineadas con los hombros y rodillas alineadas con las caderas. Inhalamos y traemos el pecho hacia el frente, retrayendo los omóplatos. Luego exhalamos y redondeamos nuestra espalda imitando a un gato. Repetimos lentamente de 5 a 10 veces. El origen de los dorsales es en el hombro y se conectan a la cadera. Si los dorsales están tensos, estos también jalarán la cadera, lo que empeorará la compensación que estamos tratando de corregir. Por eso es buena idea estirarlos. Arrodíllate cerca de una pelota de estabilidad. Posiciona el brazo en ella con el pulgar apuntando hacia arriba. Estira el brazo y sostiene de 1 a 2 segundos. Regresa a la posición inicial y repite de 5 a 10 veces. Uno de los mejores ejercicios para fortalecer, activar y mejorar los patrones neuromotores de la zona abdominal es la plancha, cuando es realizada correctamente. Nos acostamos boca abajo, posicionamos los antebrazos paralelos uno con el otro a la distancia de los hombros, la cabeza en posición neutral y los pies en flexión dorsal. Apretamos los abdominales, glúteos y cuádriceps fuertemente, para así formar una línea recta. Este ejercicio no se trata de qué tanto tiempo puedes durar,
sino qué tanto tiempo puedes mantener la contracción constante en todos los músculos. Una vez que los músculos se cansen y la posición está siendo mantenida por las articulaciones y no los músculos, ese es tu límite. Con las planchas laterales estamos fortaleciendo los oblicuos y el músculo cuadrado lumbar. Todos estos son cruciales para la estabilización de la columna. Nos ubicamos de lado con el codo directamente debajo del hombro, pies juntos. Lo mismo que hablamos en la plancha convencional aplica aquí. Apretamos todos los músculos para formar una línea recta. Sostenemos tanto como seamos capaces de mantener los músculos en constante tensión. Uno de los mejores ejercicios para familiarizarnos con la función de los glúteos son puentes para glúteo. Nos acostamos y posicionamos los pies paralelos uno con el otro a la distancia de los hombros. Elevamos las caderas hasta que el torso y las piernas estén nivelados. El ejercicio es controlado, enfocándonos en apretar los glúteos fuertemente en la posición de arriba y sostener brevemente antes de descender. Realizamos de 15 a 20 repeticiones y repetimos 3 veces. Pasos laterales con banda. Este ejercicio también es excelente para activar los glúteos. Ponemos las dos piernas entre una banda de caucho y damos pasos laterales. La idea es mantener las rodillas en línea a todo momento y evitar que colapsen a todo costo. Damos 25 pasos por cada pierna y repetimos 3 veces. Cuando hablamos de dolores de espalda, el ejercicio peso muerto no tiene muy buena reputación. Pero la realidad es que este ejercicio es uno de los mejores, si no el mejor, para fortalecer el área lumbar o de la espalda baja. Cuando ejecutamos este ejercicio tenemos que prestar mucha atención, ya que técnicamente es un poco complejo. Hay muchos factores que juegan un papel importante a la hora de ser ejecutado correctamente, como la posición de nuestras caderas, hombros con relación a la barra, la respiración, la propia activación de la zona abdominal, etc. Pero sin duda alguna lo más importante es mantener nuestra espalda rígida y recta durante todo el movimiento. Sí es cierto que la columna vertebral está diseñada para ser flexionada, pero nunca con una carga. Por eso lo más importante es mantener nuestra columna recta y evitar que se redondee a todo costo. Cuando empecemos a hacer este ejercicio, es importante trabajarlo con poco peso al principio, si es necesario con solo la barra. También es importante que te grabes. Grábate en cada set, así puedes juzgarte objetivamente en qué puedes mejorar. Y también usa la ayuda de un entrenador personal calificado que te dé retroalimentación en puntos para mejorar en el futuro. En esta máquina, los músculos que dominan son los cuádriceps y no permite que los glúteos se activen en su mayor potencial. Por eso, una mejor alternativa es la sentadilla, donde permitimos la completa extensión de la cadera, lo que activará los glúteos en su mayor potencial. Eventualmente puedes usar la prensa cuando ya hayas corregido esta compensación y tengas una mejor activación en los glúteos. Las elevaciones de pierna es un ejercicio excelente para los abdominales. Sin embargo, cuando nuestros flexores de la cadera se encuentran tensos, estos tenderán a hacer todo el trabajo de levantar las piernas, lo que convertirá este ejercicio en un ejercicio que fortalecerá los flexores de la cadera en vez de los abdominales. Y esto es algo que no queremos, ya que hará la compensación mucho peor. Entonces, lo mejor y lo primero que tenemos que hacer es aprender a activar los abdominales correctamente con ejercicios como la plancha, por ejemplo. Bueno, ese fue el video del día de hoy, espero que te haya gustado y con este concluimos nuestra serie de prevención, donde miramos las 3 áreas del cuerpo donde se encuentran mayores disfunciones y ocasiona dolores a mucha gente. Entonces vimos las rodillas, los hombros y hoy cerramos con las caderas. Te recomiendo que vayas y veas los otros videos, así puedes formar tu mini rutina de prevención y así mantienes tu cuerpo fuerte y saludable. Ayúdanos a crecer el canal dándonos tu like y compartiendo con todos tus amigos. También no se te olvide suscribirte si aún no lo has hecho. Y no siendo más, nos vemos en el otro Natural Fitness TV.